Hola, muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta mesa de este simposio. Y bueno, agradecerles su presencia y también agradecerle a las ponentes que conforman esta mesa organizada para el día de hoy y que fue aceptada muy amablemente por los organizadores y organizadoras de este simposio: Mujeres intelectuales y el Estado posrevolucionario, espacios de poder y producción de conocimiento. Bueno, es una mesa coordinada. Y el objetivo principal de esta mesa es pues recuperar experiencias de mujeres en su relación con el Estado posrevolucionario. En sí, la propuesta en conjunto parte de la hipótesis de que es posible identificar una serie de redes, de esferas de poder que influyen, condicionan, limitan y, por supuesto, posibilitan la actividad política, burocrática e intelectual de las mujeres en su vínculo, ya sea con representantes, funcionarios, círculos intelectuales y periodísticos ligados a proyectos del Estado en sus múltiples dimensiones. Y bueno, a partir de este objetivo general, se conjuntaron tres ponencias en las cuales participarán o presentarán Elizabeth Cejudo Ramos, de la Universidad de Sonora, Itzel Toledo, de la Universidad Iberoamericana, y su servidora Margarita Vázquez, del Colegio Mexiquense. Para, digamos, aprovechar al máximo el tiempo que tenemos para esta mesa, previo a la conferencia magistral, vamos a dar paso a la primera ponencia presentada por Elizabeth Cejudo, Las profesoras en el proyecto revolucionario, una mirada a la aportación de Catalina Costa de Bernal en Sonora. Muchas gracias, Magali, por la presentación y por invitarme a formar parte de esta mesa. Denme un segundo y les comparto pantalla para darle inicio a esta cosa. ¿Me confirman si la ven, por favor? Magali, cuéntame, ¿sí se ve? Sí, ya, ahora sí. Gracias. Bueno, como les comentaba Magali, yo voy a platicarles un poco acerca de Catalina Costa de Bernal, que es un personaje que ha aparecido insistentemente en mis fuentes a partir de diferentes investigaciones que he hecho abarcando, ¿no?, la década de los 30, el periodo posrevolucionario en Sonora. Y bueno, gracias a la invitación que me hace Magali para conformar esta mesa, pues fue una invitación y un empujoncillo para cumplir con este pendiente académico que tenía con Catalina Costa de Bernal, quien, como les decía recién, pues ha sido una presencia que está ahí, que la veía, que la retomaba en ocasiones, pero a la cual no le había dedicado como un trabajo. Y bueno, afortunadamente, digamos que por coincidencia, resulta que la bisnieta de Catalina Costa de Bernal está en mi círculo de conocidos y pues su bisnieta me contacta con el nieto de Catalina Costa, José Refugio Bernal, quien tenía una relación estrecha con la abuela. Igualmente la bisnieta Ani Ortiz, a quienes agradezco, por supuesto, que me hayan dado información para tratar de reconstruir su vida. El primer acercamiento que tuve con la familia me da pistas y me da como la certeza de que estamos ante un personaje relevante, no solamente para la historia de las mujeres en Sonora, sino para reconstruir los esfuerzos del proyecto educativo en la posrevolución sonorense. Bueno, justamente esta mirada que ofrezco a la aportación de Catalina Costa de Bernal la hago en el marco de su participación dentro del sistema educativo, dentro del proyecto educativo de la Revolución Mexicana, ¿no?, de los gobiernos posrevolucionarios, el cual, por supuesto, que tiene como antecedente la feminización del magisterio que ocurre desde finales del siglo XIX. Digamos que hay antecedentes importantísimos de participación femenina en todo Latinoamérica que apuntan a la participación de las profesoras como precursoras de estos eventos de emancipación femenina, y por supuesto tiene sentido, dado que fue una de las primeras profesiones que se abren a las mujeres latinoamericanas, a las mujeres mexicanas. Y bueno, en Sonora ocurre de la misma forma,
y podemos encontrar un antecedente primero en la Ley de Instrucción Pública de 1862, en la cual se obligaba al Ejecutivo Estatal a ofrecer educación básica a niños y niñas por igual. Esto, pues, redunda en la creación de escuelas para niñas y en la creación de escuelas mixtas, en una multiplicación de los planteles también, y esta multiplicación, por supuesto, que obligó a la contratación de más profesores y profesoras y a la formación en primera instancia de un sistema educativo que permitiera educar o hacer una pequeña carrera para formar profesores. Y luego, eventualmente, pues para 1915 hay la fundación de una escuela normal en Sonora, fundada pues por Plutarco Elías Calles. Era, digamos, un proceso natural, por decirlo de alguna manera, la incorporación de las mujeres al ejercicio docente, dado que se entendía esta vocación materna, digamos, que se veía en las mujeres como una extensión, digamos, de esta naturaleza de madres, el educar o el formar a la niñez, ¿no? Desde el presente podemos ver en las aulas, un espacio bisagra que permitía a las mujeres salir de los límites de lo doméstico, incorporarse al ámbito laboral sin ser socialmente castigadas, porque era una profesión aceptada socialmente para las mujeres y que se pensaba en ese momento era parte también de su naturaleza como formadoras de la niñez. Estos antecedentes nos hablan poco a poco de una incorporación importante de las mujeres al magisterio, nos hablan de una feminización del magisterio, de una profesión que poco a poco, gradualmente, se va consolidando para las mujeres y que puede verse durante la posrevolución, en la década de los 20, pero marcadamente en la década de los 30, pues se convierten las mujeres, las profesoras, en un brazo importantísimo de los diferentes proyectos planteados por los gobiernos posrevolucionarios y en las campañas distintas. Les comparto esta cita del libro de la política cultural en la revolución de Mary Kay Bowham, porque me parece que recoge de forma muy efectiva cuál era la misión de las profesoras. Ella habla en esta obra sobre las maestras rurales, pero perfectamente podremos extrapolar, digamos, esta participación importante en los ámbitos urbanos también. Nos habla de la participación en las diferentes campañas de higiene, en las campañas antialcohol, en las campañas desfanatizadoras, en las campañas de alfabetización. Nos habla este párrafo también como no solamente de una actividad insistente, de una actividad persistente, sino que de una ideología revolucionaria que permeaba y que hablaba de ciertas definiciones de cómo ser mujer y cómo entender ser mujer en ese momento. Sobre Catalina Costa de Bernal, gracias a algunos textos perdidos por ahí y gracias a la participación activa de su familia, he podido acomodar con algunos datos importantes. Nace en 1902 en Álamos, muere en 91 en Hermosillo, y además de ser una profesora, funcionaria pública, periodista, también escribió, también entró al ámbito de la literatura. Escribe un primer libro, Brevario del Maestro. No tengo la fecha exacta, sé que ocurrió a partir de 1944 y antes de 1949, porque la obra fue producto del concurso estatal del libro sonorense que se inaugura en 44. En 49 publica Gemas, que es un compendio de breves narraciones, y escribe una novela en 1968 llamada Griselda la Desconocida. Cursa sus estudios en la Normal de Maestros y Maestras, fundada por Plutarco Elías Calles, y aquí quiero compartirles una breve anécdota que tuvieron como la generosidad de contarme su familia, ¿no? Y es cómo inicia su relación con el general Plutarco Elías Calles y con su descendencia, la cual se extiende durante la década de los 20 y de los 30. Nos cuentan que, bueno, antes de ingresar a la Normal y antes de tener como sus últimos años de estudio de educación básica, Catalina Costa estaba convencida de que quería ser profesora. Sin embargo, en casa los recursos escaseaban. Entonces, pues bueno, había una discusión entre su madre y su padre sobre la pertinencia, ¿no?, de que siguiera sus estudios. La jovencita lo escucha, acude, se apersona a las oficinas del general Plutarco Elías Calles, entonces gobernador. Luego de una antesala de casi todo el día, la recibe y le pregunta, pues, ¿qué se te ofrece, Catalina, no? Y bueno, ella le cuenta que quiere ser maestra, que quiere educarse, que quiere ayudar
a educar a otros y le solicita una beca. Le dice, quiero una beca porque quiero ser maestra. La beca es concedida y, bueno, le ofrece una suma que permite que pueda seguir estudiando y que además permite solventar otras necesidades en casa, que es una anécdota, además de colorida, además de bella, creo que nos ofrece como unos primeros vínculos de Catalina Costa con el proyecto revolucionario, con los hombres de la revolución y con esta noción tan importante de la educación como una columna central del proyecto revolucionario y de esta búsqueda de progreso, de justicia social a partir de la educación para todos y todas, ¿no? Además de su desempeño docente, fue supervisora local de la Dirección General de Educación. Entre 37 y 51 dirigió los esfuerzos para la instalación del sistema de escuelas secundarias en Sonora. Se instalaron un poco más de una veintena de planteles. Y bueno, donde yo la encontré y donde yo les voy a platicar un poco de lo que hizo es como articulista de diarios locales, conductora de un programa radiofónico de la Dirección General de Educación. ¿Qué era lo que escribía Catalina Costa de Bernal? ¿Cómo contribuía a esta opinión pública de la cual formaba parte, de la cual era considerada interlocutora válida y ante la cual se presentaba como representante del gobierno estatal en su calidad de perteneciente a la Dirección General de Educación? Habló principalmente sobre ser mujer, sobre la reconfiguración del modelo femenino, sobre la desestabilización de la noción que se tenía hasta ese momento de qué eran las mujeres, cómo tenían que ser las mujeres y cuál era la función que tenían las mujeres en este proyecto emergente de nación que se presentaba. Hay una efervescencia política importante para la década de los 30, que es donde yo ubico este trabajo que les presento, en la cual se conformaba una ciudadanía revolucionaria escrita en masculino y en la cual todavía no se reconocían los derechos de las mujeres como ciudadanas plenas, en la cual todavía las leyes de familia revolucionarias marcaban de forma como muy consistente la centralidad de las mujeres en los hogares y en la minoría de edad y todavía la supervisión que debían tener por parte de sus padres o de sus esposos. Sin embargo, nos cuenta Jocelyn Olcott que a pesar de que había esta ciudadanía escrita en masculino, las mujeres buscaban un reconocimiento no solo de esa ciudadanía revolucionaria, sino para recibir los beneficios de esa revolución que se planteaba, para ser reconocidas como actoras públicas y que además fueran vistas como centrales, como actores importantes dentro de este proyecto del nuevo régimen. Lo que ubico es que Catalina realiza un esfuerzo de autorrepresentación importantísimo y no solamente se autorrepresenta, sino que invita a procesos de reflexión en lo público sobre estos procesos de ser mujer y esta invitación a lo público y esta reflexión pública se da en un contexto de efervescencia femenina política importantísima que también consolida en buena medida el Estado-Nación revolucionario. En un texto intitulado sobre el feminismo, o feminismo más bien, Catalina Costa de Bernal se posiciona, ¿no? Reconoce que hay un debate público que cuestiona la pertinencia de que las mujeres estén trabajando en el terreno público y establece una postura importante, ¿no? En el primer párrafo pueden ver ustedes que repite las preguntas que se están haciendo, la preocupación sobre el ingreso de las mujeres a lo público, sobre si su inferioridad de la que se hablaba en esos momentos físicas, de su condición física, eran impedimento para trabajar. Y bueno, Catalina Costa hace todo un tratado y pues dice, bueno, la tecnología nos permite operar máquinas, la educación nos permite alcanzar los mismos niveles intelectuales que los hombres, entonces ya no queremos ser los ángeles del hogar, ya no queremos ser las diosas de la familia, ya no aceptamos este tipo de nombres porque finalmente nos posicionan en un papel de inferioridad que ya no queremos, ¿no? La modernidad de la que se hablaba tanto en ese momento, que ella le llama acá modernismo, pues dice que estaba otorgándole al entonces o al llamado sexo débil una misión más importante que se tenía que retomar y que se tenía que respetar en ese momento, marcando una postura como muy clara y alejándose de esta centralidad doméstica que se le estaba asignando a la mujer aún en el proyecto revolucionario. Además de dejar clara su postura, de exponer su discurso ante la opinión pública, Catalina Costa de Bernal crea espacios para discutir la condición femenina en lo público.
En el mismo texto en el que habla sobre feminismo, que es además un texto que lee en su programa de radio, invita al público a que opine sobre el asunto de la mujer en todos los diferentes aspectos. Invita a que se discuta el deber ser femenino y a que se discuta cuál es la misión de las mujeres en este proyecto revolucionario. Invita a que se firmen estas colaboraciones, a ponerle nombre, y esto implica también poner a nuevas actoras sobre la mesa. Y bueno, pues habla de que esta discusión se dará y continuará en su programa de radio, que tenía semanal y que era un espacio pues bastante importante. Hay una característica que Catalina Costa Bernal comparte con muchas de las mujeres que escribían sobre mujeres en ese periodo, que es encontrar cualidades inherentes al sexo femenino que las haría como más proclives, digamos, a participar de manera positiva en el entramado social o en este llamado emergente que estaba haciendo el proyecto revolucionario, ¿no? Hablaba de que teníamos un conocimiento psicológico más amplio con respecto a los hombres, hablaba de que hay más intuición y que por ello pues iba a generarse una participación más activa y más importante, ¿no? Y coincide también este discurso que maneja Catalina Costa de Bernal con un modelo un modelo femenino que predominó en este periodo, que es el modelo de la compañera de lucha, esta compañera que se debate entre dos esferas, ¿no? Esta compañera que debe despertar y que debe apoyar en el sindicato, en el campo de trabajo, en la prensa, en las aulas, pero que al mismo tiempo no debe perder como su misión principal, que es la creación, el crear a los verdaderos revolucionarios, el formar en casa a los revolucionarios que harían posible como el proyecto. En el primer párrafo pueden ustedes ver un ejemplo como de esta idea, ¿no? De que nos habla de que hay más feminidad cuando hay más cultura y que, bueno, es posible ser ama de casa, es posible ser amorosa madre, pero que al mismo tiempo se puede ser escritora, empresaria, legisladora, obrera activa. Es decir, la mujer puede, debe incorporarse a las dos esferas y cumplir además su misión en ambas esferas. Es posible, se puede todo. Y algo central en su discurso también es esta interrelación que hace entre mujeres y educación, que bueno, da cuenta de su propia formación, que da cuenta de su propio trabajo desarrollado como profesora y en la Dirección General de Educación, y ubica a la cultura como una clave central para la emancipación femenina, pelea, digamos, o busca la forma en que la cultura llegue a todo mundo sin distinción de sexo ni de frontera, y que bueno, una vez que las mujeres tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la preparación, estarán listas, ¿no?, para formar parte de los cambios que se estaban planteando en ese momento. Es importante decirlo, si bien es cierto, las profesoras, incluidas Catalina Costa de Bernal, apoyaron de manera decidida los proyectos revolucionarios, hay un momento en el que se rompe, digamos, esta relación estable, esta relación incondicional que tuvieron muchas profesoras con el proyecto revolucionario, y fue la campaña desfanatizadora, que ocurre por todo el país y que en Sonora tiene una expresión muy importante bajo el mando justamente del hijo de Plutarco Elías Calles, Rodolfo, y quien buscaba a través de diversos medios acabar con cualquier rastro de religión en la cultura religiosa, en la cultura sonorense, perdón, y eso implica un anticlericalismo importante, pero también una postura antirreligiosa marcada. Esta campaña desfanatizadora requirió de los profesores y de las profesoras, y bueno, se registra un importante, digamos, proyecto para limpiar del gobierno a las personas que no creían en la campaña desfanatizadora. Eso hizo que muchas profesoras renunciaran a sus trabajos y que muchas permanecieran, algunas convencidas del proyecto de la campaña desfanatizadora, otras obligadas porque era su medio de sustento. En el párrafo que les presento ahora pueden leer un texto, un fragmento de un texto publicado en 1935 por la profesora Candelaria Díaz, en la que habla de la importancia de la destrucción de imágenes, los actos iconoclastas, para demostrar a los niños, dentro de la educación antirreligiosa desfanatizadora,
que bueno, podían quemar los que ellos llamaban fetiches, pero pues el cielo no se caía, no pasaba nada, ¿no? Esa era como la intención de quemar santos, vaya. Y bueno, así fue como apodaron a las profesoras que en el gobierno les llamaban maestras conscientes y que una buena parte de la población les tituló las maestras quemasantos. Hay algunas menciones en el periódico El Pueblo a Catalina Costa de Bernal como parte de estas maestras quemasantos, y ella, bueno, trabajó en el gobierno del estado durante este periodo, se mantuvo como parte de la Dirección General de Educación. Sin embargo, en 1937 hace una reconsideración crítica importante en un Congreso de Educación que se llevó a cabo en Querétaro para 1937, en el cual cuenta, comenta que las profesoras se vieron obligadas en buena medida a quedarse dentro de este proyecto de la educación antirreligiosa, porque pues bueno, necesitaban conservar sus trabajos y estaban amenazadas con perder puestos, perder categoría, digamos, o perder diferentes posiciones que habían logrado, y que al mismo tiempo de estar amenazadas por parte de las diferentes instancias de gobierno, eran rechazadas por parte de la comunidad que estaba en contra de estas medidas anticlericales. Catalina Costa hace una crítica durísima al sistema antirreligioso que se impuso en la educación y bueno, expresó que finalmente en Sonora nunca hubo educación socialista, que en Sonora solo hubo educación antirreligiosa y que era momento de empezar y de que tuviera un nuevo ánimo este intento de la educación socialista. Hay que decirlo, para cuando ella expresa este discurso, el régimen callista ya estaba completamente retirado, ya se había destruido por parte del general Cárdenas, y estaba ya Román Yocupicio, que tenía una relación como más amable con la iglesia y que finalmente canceló este asunto de la educación antirreligiosa, ¿no? Algo bien importante de este discurso es que se rescata pues la postura de Catalina Costa de Bernal crítica ante la educación antirreligiosa, pero como favorable ante la educación socialista y sobre todo ante las posibilidades que tenía el proyecto educativo revolucionario para elevar el nivel de vida del proletariado. Algunas consideraciones para cerrar con respecto a este personaje, Catalina Costa de Bernal. La reconozco como una voz válida y relevante en la opinión pública local. No era una presencia solamente femenina en la prensa, era una presencia legitimada por el aparato estatal en la prensa. Era una funcionaria pública que se presentaba como tal en sus colaboraciones en prensa y era una presencia sólida en radio y prensa como representante del Estado. Hay un interés marcado en sus discursos en reconfigurar y en desestabilizar esta noción del ser mujer en el periodo que le tocó vivir. Hay un ejercicio de imaginación creativa importantísimo de su parte y que este tipo de colaboraciones que hablan específicamente sobre ser mujer no abundan en su periodo. Por ello creo que es bien importante rescatarlo, ¿no? Y bueno, esta función revolucionaria de la educación, no solamente en el ámbito general para lograr como la mejoría en la calidad de vida del pueblo, sino en la educación o en la cultura como un motor para la emancipación femenina. Y otro elemento que me parece importante para rescatar con respecto a esta trayectoria de vida de Catalina Costa de Bernal es que la considero integrante central de una red. Y creo que hay un grupo importante de mujeres escribiendo, produciendo, construyendo sentido, circulando ideas, no solamente en todo el país, sino en Sonora, en el interior de los diferentes municipios, y creo que a través de la trayectoria de Enriqueta de Parodi de Catalina Costa de Bernal, que por cierto era muy amiga de Enriqueta de Parodi, podemos encontrar como los vínculos que tiene con diferentes personajes como Dolores Duarte, como Esperanza Portugal, como la misma Enriqueta de Parodi, que nos van a permitir reconfigurar una red de mujeres intelectuales que creo que todavía falta por estudiarse. Por mi parte es todo, Magali. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Elizabeth, que aquí hay un comentario de una profesora, o sea, normalista, que eso me parece como muy interesante, ¿no? Porque son estos referentes históricos, ¿no? De las maestras sonorenses, mujeres como Catalina, o la propia Enriqueta, que ahí ya se te salió, pero tú también la trabajas. Entonces, pues... Me salió mi amor por Enriqueta sí, de Parodi, sí, total. Así es. 2 años. Pero bueno, la importancia de tener otros personajes, ¿no?